Listo. Muy bien. Bueno, pues es verdad que siempre me dicen, vamos a poner esto así, destacar, así estamos. Vale. Muy bien, pues bienvenidos todos, todas los que estáis aquí, los que entrarán después. Ya sabéis que en verano aquí tengo que poner un poquito a oscuras porque el sol me da justo de frente. Pero bien, la verdad que es una bendición tener tanto sol aquí en Galicia. No es tan habitual, pero estamos bien. Bueno, pues hoy toca el tema de moléculas de señalización redox. Vamos a profundizar en esto, vamos a hablar de cosas que normalmente no dan tiempo en las formaciones más simples o más sencillas, ¿no? Más básicas, por decirlo así. No sé si antes de empezar, alguien de los que estáis aquí, evidentemente, ¿tiene alguna pregunta específica, de la misma forma que hicimos cuando hablábamos de profundizar en la nutrición? Si alguien tiene alguna pregunta específica acerca de las moléculas redox y quiere hacerla para ver también un poquito, pues eso, cuáles son las dudas que hay y poder empezar a profundizar desde las dudas que tengáis. Buenas tardes. Muy buenas, Maripí. ¿Solo saludabas o tienes alguna pregunta para hacer? Pues yo tengo una si no tiene ella. Vale, pues adelante. Bueno, igual no es solo ¿cuánto tiempo? Me imagino que es según cada persona y según cada caso, pero ¿cuánto tiempo se necesita mínimo para ver las mejorías? Vale. Esa pregunta es difícil de contestar de una manera simple y sencilla, pero es muy buena pregunta y voy a explicar el principio de cómo funciona esto para que se entienda lo que uno puede esperar. Vale, solo una cosa y te dejo hablar. Puede que, por lo que comentaste el otro día en un audio, por a ver si yo lo he entendido bien, puede que al estar usando la energía esté más débil la persona en un principio. Sí, eso es Vale. algo muy común. Pues ya te dejo que lo expliques. Gracias. Eso es algo muy común porque después entonces puedo profundizar en eso también. Vamos a explicar esto de en cuánto tiempo las moléculas redox me van a hacer efecto positivo a mí, ¿no? Bueno, a diferencia de lo que estamos acostumbrados con medicamentos, a diferencia de suplementos nutricionales, a diferencia de todo eso, las moléculas redox funcionan totalmente diferente. Voy a poner varios ejemplos. Si yo me tomo un antihistamínico, el antihistamínico yo sé que va a actuar más o menos en un tiempo determinado. Si yo me tomo un ibuprofeno, yo sé que el ibuprofeno va a actuar más o menos en un tiempo determinado. Lo voy a notar en cuestión de minutos, no llega a horas, ¿no? Porque le estamos dando al cuerpo unas sustancias químicas que van directamente a actuar donde queremos que actúen, pero no resuelven nada en realidad. Simplemente van al receptor de la célula y generan ese principio activo que tienen, lo ponen en funcionamiento y luego tenemos un resultado que podemos notar. Entonces, todos los medicamentos sabemos, cuando yo me tomo algo, yo sé más o menos en cuánto tiempo ese algo me va a hacer efecto. Otro ejemplo, ya hablando ahora de cosas naturales. Si yo me tomo una valeriana, me tomo natural, evidentemente, me tomo melatonina o me tomo magnesio, hay determinados nutrientes, suplementos naturales que yo sé que cuando me los tomo, más o menos sé cuánto tiempo me van a hacer efecto. Más o menos, relativamente rápido, ¿no? Yo sé que si me tomo demasiado citrato de magnesio, sé que instantáneamente casi o en cuestión de minutos, como mucho de horas, me va a mandar al baño con una diarrea, si me paso con el citrato de magnesio. Y eso es algo que se ve rápido. Porque estamos hablando de señales
porque al final las sustancias químicas, las sustancias naturales, todo eso se convierten en señales que van por el torrente sanguíneo. Esas señales llegan a los receptores de las membranas de las células y liberan una respuesta dentro de la célula que regula el comportamiento de la célula. Y eso, pues, más o menos va a tardar el efecto, el tiempo que tarde el principio activo, ya sea medicamento o sea sustancia natural, el tiempo que tarda el principio activo en llegar a la sangre y luego llegar a los receptores de la membrana celular. Y son relativamente rápidos. Algunos pueden tardar un poco más, pero más o menos sabemos cuánto tardan. Tenemos un promedio. Las moléculas redox son totalmente distintas. Porque eso, para que lo entendáis, son señales que van y la célula recibe, actúa. Las moléculas redox son las moléculas que regulan todas las demás señales. Es como si, por ejemplo, yo os digo, si yo te mando un WhatsApp, yo sé cuánto tiempo tarda en llegar. Sabemos que Telegram es un poco más lento, por ejemplo, ¿no? Si yo te mando un email, yo sé más o menos cuánto tarda en llegar. Pero yo sé realmente en cada momento cuál es la velocidad del Internet. Puede variar. La velocidad del Internet regula que tú recibas antes o más tarde el WhatsApp, el Telegram, el email, que puedas ver un vídeo en mayor resolución de YouTube, que se atasque, que vaya un poco como a saltos, ¿no? Todo eso depende de la velocidad que tengas de Internet en ese momento. Puede ser por cable, fibra óptica, el wifi, datos. No todos tienen la misma velocidad o no todos tienen la misma velocidad todo el tiempo. Y entonces las señales tardan en llegar un poco más, un poco menos, pero yo sé cuánto tardan en llegar las señales. Ahora, las moléculas redox se comparan con el Internet, no con el mensaje de WhatsApp, que sería el nutriente, o el medicamento, o el email. Entonces, estamos acostumbrados a que si yo me tomo algo, ya automáticamente pienso que eso es un email, un WhatsApp, ¿me entendéis la comparativa, no? Y no tiene nada que ver. El redox es el Internet, es el que regula cómo van toda la demás información, si se recibe más rápido, más lento, si hay más gente conectada al wifi, entonces la información se divide en varios dispositivos. Todo eso son las moléculas redox en el cuerpo. Entonces, ¿cuánto tardo yo en ponerme bien de algo, de lo que sea, notarlo, si yo me tomo el redox? La respuesta está en tu cuerpo. Tu cuerpo es el que decide cuánto tiempo vas a tardar tú en curarte. Porque lo único que estamos haciendo es devolverle la conexión, el Internet, a cada una de las células de tu cuerpo. El redox son moléculas de carga negativa y carga positiva, pero son las moléculas fundamentales, porque los minerales también se mueven de manera de cargas positivas y negativas que generan diferencias de potencial, como la bomba sodio-potasio, que es lo que hace que el corazón pueda latir, y muchas otras parejas, como el calcio, el cobre, el zinc, siempre funcionan de manera ionizada, mediante cargas. Así es como se mueven en el cuerpo y actúan. Pero las moléculas redox son las fundamentales que regulan todo lo demás, absolutamente todo. ¿De qué depende que mi cuerpo mejore más rápido o más lento? Primer punto, va a depender de la cantidad de redox que yo tengo en equilibrio y de la abundancia de este redox en equilibrio. Es decir, cuando yo soy joven y sano, tengo el redox hasta arriba. Entonces, en un niño joven y sano, te haces una herida, cicatriza enseguida. Se hace un moratón, el moratón se va enseguida, no permanece muchos días. Se rompe un hueso, suelda enseguida.
juega mucho, corre mucho todo el día, al día siguiente no le duelen los músculos de que tiene agujetas o está cansado. Regenera mientras duerme a toda velocidad. Los niños se levantan por la mañana, si duermen las horas que tienen que dormir, con una energía brutal. ¿Por qué? Porque tienen redox en equilibrio hasta arriba. El redox regula 3 cosas fundamentales que suceden en el cuerpo. O sea, regula todo, pero para que se entienda, ese todo lo podemos dividir en 3. Por eso la respuesta a tu pregunta era un poco larga. El redox lo podemos dividir en 3. Primero, cada célula de manera individual necesita 2 cosas fundamentales para estar viva. Cada célula de manera individual necesita estar viva y para estar viva necesita 2 cosas. Todas las células nuestras están compuestas de pequeñas partes y todas esas partes que forman la célula son un total de aproximadamente 150.000 proteínas. Las células están hechas de proteínas. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, menos los glóbulos rojos, son máquinas de crear proteínas. Todas, sin excepción, todas las células para funcionar fabrican proteínas. Entonces, si las células están estructuralmente hechas de proteínas y funcionalmente fabrican proteínas para funcionar, entonces podemos decir que nuestro cuerpo humano, la parte física, no la parte energética, somos proteína. Somos un ser vivo hecho de proteínas, pura proteína. Esto no quiere decir que ahora tengas que comer solo proteínas, ojo, ¿vale? Estamos hechos de proteínas. La proteína, cuando se mueve, estas proteínas de las que estamos hechas, al moverse, generan la vida, lo que conocemos como la vida. Entonces, para que una proteína se mueva, necesita un diferencial de potencial de carga. Porque las proteínas todas se mueven como si fueran imanes. Absolutamente todas. Tengo aquí 2 imanes. Todas las proteínas se mueven atrayéndose o separándose. Ay, no puedo separarlos, son imanes muy fuertes. Con cargas iguales o con cargas contrarias. Eso genera el movimiento de las proteínas. Entonces, si una proteína tiene que hacer algo específico y para eso tiene que moverse de una forma específica y las cargas no están bien equilibradas, la proteína va a hacer un movimiento, va a tener un comportamiento que no es el que debería tener. Y si una proteína hace algo que no debe hacer o no hace lo que debe hacer, a eso le vamos a llamar enfermedad. Os dije que era profundizar. Esto se entiende, ¿verdad? Vale, entonces, las proteínas son estructurales, forman el cuerpo, la estructura del cuerpo, y las funciones del cuerpo, todo lo que el cuerpo hace, lo hace a través de proteínas que se mueven. El movimiento de las proteínas depende de las cargas. Si las cargas están desequilibradas, la proteína no se mueve como se tiene que mover, entonces hace algo que no debe hacer o deja de hacer algo que debe hacer. Funciona mal. Eso termina en enfermedad. Entonces, por un lado, el diferencial de cargas tiene que ser equilibrado. Cuando yo tengo las cargas desequilibradas, tenemos un problema, porque primero las proteínas no van a funcionar bien. Y ahora os voy a explicar lo otro que os dejé en ascuas, cuáles son las 3 cosas fundamentales que podemos resumir, que a partir de ahí se hace todo lo demás. Si la célula está hecha de proteínas y las proteínas se fabrican en las células, menos los glóbulos rojos, a partir del código genético, del ADN, que es el molde para fabricar las proteínas, porque yo tengo unos ojos de un color determinado. Las células de los ojos míos que se van muriendo y que se van reponiendo, tienen que ser hechas con el mismo molde. Porque si no, cada vez que mis células mueren y salen células nuevas, a lo mejor cuando todo mi ojo tiene células nuevas,
Si no usa siempre el mismo molde, a lo mejor me pone los ojos marrones. Hay un ruido de fondo que no quiero. Ahí está. Ya lo hemos silenciado. Vale. Entonces, siempre es el mismo molde. O las células de mis orejas, las células de mi nariz. Si no se usara siempre el mismo molde, de repente mi nariz cambiaría de forma, mi boca sería distinta a medida que se van reponiendo las células. Pero siempre se usa el mismo molde. El molde es el ADN. El ADN solo es un molde. No hace más nada. ¿Vale? A pesar de lo que dicen los médicos por ahí, que regula, que hace esto, el ADN es el molde, es el plano del arquitecto para hacer las proteínas, nada más. Ahora, es muy importante porque si el molde está mal, se va a hacer una proteína incorrecta. Y si la proteína es incorrecta, sería lo mismo que si la proteína se mueve mal. ¿Vale? Ahora, ¿quién regula todo eso? Pues primero, tiene que haber energía bioquímica para que nuestro cuerpo pueda hacer sus funciones. La energía, ¿de dónde sale en su nivel más fundamental? De los electrones que se mueven. Cuando un electrón se mueve, produce energía. ¿Cuáles son las moléculas fundamentales que generan movimiento de electrones? Reductores y oxidantes del agua salada. Entonces, la primera función del redox es, por eso el otro día yo dije lo que dije en el grupo, la energía es redox, son electrones que se mueven. Si yo tengo más potencial redox en equilibrio, tengo más energía. Si yo tengo menos potencial redox en equilibrio, tengo menos energía. ¿Dónde vemos esto? En la gente joven, comparada, gente joven sana, sin enfermedades, comparada con gente mayor sana, sin enfermedades. Porque las enfermedades vienen por el desequilibrio. Si yo estoy totalmente sano, tengo equilibrio redox. Pero con 70 años, por muy sano que esté, mi cuerpo tiene menos energía que cuando tenía 10 años. Porque con 10 años el redox en equilibrio está hasta arriba, con 70 el redox en equilibrio está abajo. Entonces, dependiendo de la cantidad de redox que yo tengo, es lógico, va a haber más electrones que fluyen. A más redox, fluyen más electrones simultáneamente. A más electrones se mueven, más energía. ¿Vale? Eso engancha con la otra cosa que preguntaste, de que cuando yo tomo redox y mi energía celular aumenta, que eso se ve en la temperatura corporal, pero yo me siento más cansado, eso es porque el cuerpo, al tener más energía, ahora dice, por fin tenemos suficiente energía para volver a hacer cosas que hemos dejado de lado, que no podíamos hacer por falta de energía, ahora ya podemos hacerlas, y entonces el cuerpo empieza a usar toda esa energía para desintoxicar, regenerar y hacer todo eso. Entonces, mientras el cuerpo está haciendo las obras, tú estás más cansado. Y dices, pero ¿qué es esto? Que me estoy tomando esto. Supuestamente da energía, te sientes mejor, y yo en vez de sentirme mejor me estoy sintiendo peor, me siento más cansado o me duele más aquí. Esto no es lo que me dijeron que tenía que pasar. ¿Cómo yo sé si voy por buen camino o voy por mal camino? Si antes de tomar el redox yo tenía 34 o 35 temperatura corporal, tomo el redox y me sube de 34 a 35 o de 35 a 36, si me sube la temperatura corporal, pero yo estoy más cansado, es que el cuerpo está usando de la energía para curarse. Entonces yo tengo que ser paciente y seguir adelante. El redox, la primera función es la energía. A más redox, más electrones, a más electrones, más energía. A menos redox, menos energía. Y cuanta más energía tenemos, el cuerpo puede hacer más cosas. ¿Vale? Punto 1, para que la célula esté viva, cada una de las células. Punto 2, si todas las células son máquinas de producir proteínas, menos los glóbulos rojos, entonces la otra función es la creación de proteínas. ¿Quién le dice a la célula cómo tiene que fabricar las proteínas? ¿Cuándo usar el molde llamado ADN? ¿Y cómo utilizar ese molde? La señalización redox, la transferencia de electrones. No solo los electrones al moverse producen energía, también la energía, toda energía, transmite información. Entonces, a más electrones tengo yo para mover dentro de mi cuerpo de manera equilibrada, dentro de mis células, más cantidad de información simultáneamente
se puede transmitir de forma correcta. Esto es como tener, no sé si os acordáis, esto yo antes lo he explicado de una manera muy sencilla para que se entienda. Los que estáis aquí, si estáis en España, si no vivís en España, a lo mejor no lo entendéis, Marilú, por ejemplo, a lo mejor no lo vas a entender. Pero esto sería comparar, pero lo puedes buscar en internet para que lo veas. Esto sería compararla como hace unos años, cuando existía el teletexto. Y tú querías buscar en el teletexto y ponías 253. Y el teletexto iba ahí 101, 102, 103 y a veces llegaba al 253 y saltaba, se pasaba del 252 al 254 y tenía que llegar hasta el 999 para volver a empezar desde 100 y que vuelva a llegar y tú estabas ahí esperando a ver que me dé la información de la página que estoy buscando, tardaba un ratito. Pero hoy en día tú pones en Google ¿cómo se dice tal cosa? En 0,000 no sé cuántos segundos, además te lo pone, ahí tienes millones de páginas de la información de lo que tú has pedido. Mayor cantidad de información en menos tiempo. Eso es más electrones moviéndose. ¿Vale? Entonces, si yo quiero tener una capacidad de regeneración celular más rápida y más eficaz, necesito, que esto va con la pregunta, que ya veis que la respuesta es larga, necesito producir más proteínas correctas más rápido. Porque si la fábrica de proteínas, las células, no producen las proteínas con la suficiente velocidad, el cuerpo puede desgastarse más rápido de lo que la célula produce proteínas y entonces tenemos lo que se llama una enfermedad degenerativa. ¿Por qué? Porque ese grupo de células, sea donde sea en la parte del cuerpo, se está deteriorando, se está degenerando más rápido de la capacidad del cuerpo de regenerarlo. Y entonces tengo algo degenerativo, se degenera con el tiempo. Y es por esto. ¿De qué depende la velocidad de la producción de proteínas dentro de nuestras células y que esas proteínas sean las correctas? Depende de la cantidad de electrones que se mueven transmitiendo información y produciendo energía. Por lo tanto, a más redox en equilibrio, más cantidad de proteínas en menos tiempo pueden producir nuestras células. ¿Y eso en qué se traduce? En que mi piel, mis ojos, todo mi cuerpo, mi corazón, mi hígado, mi páncreas, todo se regenera mucho más rápido y de una forma correcta. ¿Por qué correcta? Porque una cosa es tener menos redox, con la edad eso nos pasa a todos si no usamos las moléculas, y otra cosa es tener el redox en desequilibrio, como explicaba con el movimiento de las proteínas. El redox en desequilibrio hace que el flujo de electrones sea deficiente, muy deficiente. Cuando el flujo de electrones es tan deficiente y además hay más carga positiva que negativa, primero hay menos energía. Por eso la gente que está enferma, con problemas crónicos, casi nunca tiene la temperatura corporal que debería tener una persona normal, que tiene que ser entre 36,5 y 37. Esa es la temperatura que una persona sana tiene. Cuando alguien tiene algo degenerativo, o lo que dice la medicina, que no tiene cura, casi siempre tiene menos de 36,5 de temperatura promedio. Porque es lo lógico que haya menos energía celular, es decir, menos flujo de electrones, porque es imposible que haya una enfermedad sin desequilibrio redox, sin estrés oxidativo. Entonces, si hay enfermedad, hay estrés oxidativo. Si hay estrés oxidativo, hay menos flujo de electrones. Si hay menos flujo de electrones, hay menos energía. Si hay menos energía, hay menos temperatura corporal. Fijaros cómo se une todo y cómo no es tan difícil saber si yo estoy bien o estoy mal, aparte de cómo uno se siente, porque a veces uno se siente mal, pero el cuerpo se está curando. Depende de si hay suficiente energía para hacer todo lo que hay que hacer y para que la expresión genética sea correcta. Ya son dos cosas. Si yo tengo energía celular y tengo una expresión genética correcta y la fábrica de proteínas va a buena velocidad, todas mis células
Todas están sanas, todas. Pero eso no es suficiente para yo, ser humano, tener buena salud. Y decir que me estoy curando y en cuánto tiempo me puedo curar. Porque una cosa es que cada célula esté sana, pero si yo tengo todos los billones de células de mi cuerpo sanas, pero cada una va por su lado, si yo tengo un sistema inmune fuertísimo, pero el sistema inmune se le da por atacar mi páncreas, y es muy fuerte mi sistema inmune, ¿qué va a pasar? Pues que mi diabetes tipo 1 va a avanzar súper rápido. Voy a necesitar pincharme una barbaridad de insulina en muy poco tiempo, porque tengo un sistema inmune muy fuerte, todas las células están fuertes, pero el sistema inmune fuerte está atacando lo que no debe atacar. ¿Por qué? Por un problema de comunicación entre las células de mi cuerpo. Cada una de las células es un ser vivo. Yo primero tengo que encargarme de que cada célula esté con la mejor salud posible, pero luego está el tema de que todas las células de mi cuerpo necesitan trabajar en equipo. ¿Quién regula ese trabajo en equipo? Otra vez, el redox. Por eso es tan importante, tan vital este descubrimiento. Por eso es lo más potente que existe. Punto número 1, energía celular, expresión genética correcta. Eso hace que las células estén sanas. Tercer punto, todas las células de tu cuerpo, si tú tienes redox en equilibrio, se van a comunicar de manera eficiente para que tú tengas buena salud. Y claro, no es lo mismo que yo me haga un corte aquí ahora y que la comunicación sea buena, pero sea lenta, y si es lenta, esto no coagula a tiempo y pierdo mucha sangre. Si la comunicación, además de ser buena, es rápida, esto enseguida coagula. Entonces, se trata de que el trabajo coordinado de lo que llamamos salud, como seres humanos, tiene que ser rápido y eficaz. ¿Qué regula la rapidez y la eficacia de la comunicación celular? El redox, la transferencia de electrones. Por eso, si yo tengo 80 años, me rompo el hueso por aquí, y yo tengo 10 años y me hago la misma rotura, el niño de 10 años regenera más rápido que el señor de 80, porque tiene más redox en equilibrio. Aunque el señor de 80 esté sano, va a tener redox en equilibrio, se va a curar, pero más lento porque tiene menos cantidad. Entonces la información para coordinar todo eso va más lento. Imaginaos que tenemos que hacer un puente que sea, imaginaos, vamos aquí ahora a hacer un puente entre el estrecho de Gibraltar y Marruecos, África. Vamos a hacer un puente ahí para no tener que ir en barco, que es muy pequeñito, pero vamos a hacer un puente. Unos 17 kilómetros de puente. Ahora imaginaos que para coordinar los trabajos tengamos que comunicarnos con los que están del otro lado, los que están en Marruecos, tengamos que comunicarnos por carta para coordinar el trabajo. ¿Cuánto tardamos en hacer el puente? Décadas. Por carta, décadas. ¿Vamos a poder hacerlo eficazmente? ¿Vamos a poder hacer un puente que de verdad aguante, que sea robusto y bien? Sí, podemos hacerlo, porque la comunicación puede ser eficaz, pero va a ser muy lenta. Vamos a tardar una barbaridad en hacer el puente, y a lo mejor tardamos tanto en hacer el puente que para cuando esté terminado han hecho un acueducto como el Eurotúnel que va a Inglaterra, y ya no hace falta puente por arriba porque lo tenemos por debajo. Demasiado lento. Pero hoy en día hay teléfonos móviles. Por WhatsApp es instantáneo, llamada. No tiene sentido hacerlo por carta, ¿no? Lo vamos a hacer rápido. Esa es la diferencia entre tener más redox en equilibrio o menos redox en equilibrio. Así que cuanto menos tengas, la coordinación de las funciones de los diferentes sistemas de tu cuerpo es como por carta. Sin embargo, si aumentas el redox en equilibrio de tu cuerpo, empiezas a utilizar ya buenas tecnologías con un buen internet, que todo va rápido, entonces el cuerpo puede hacer más cosas en menos tiempo. ¿En cuánto tiempo yo voy a notar efectos positivos? Primero,
Depende del desequilibrio redox que yo tenga. Porque para que la comunicación celular, para que la energía celular y la expresión genética funcionen bien, tenemos que conseguir cerrar esto. Hay que cerrar esto para que estén equilibradas y a partir del equilibrio el cuerpo empieza a funcionar. Entonces, a lo mejor Eva tiene este desequilibrio redox. A lo mejor Maripi lo tiene así. A lo mejor yo lo tengo así. No podemos saber exactamente cuánto es mi desequilibrio redox, dependiendo el que sea, y dependiendo también de la cantidad de moléculas que yo tome, pues esto lo podemos hacer antes o después. Factor 1 para saber en cuánto tiempo yo me pongo bien. Factor 2. Si yo no acompaño con los otros pasos que enseñamos aquí a la ingesta de moléculas redox o el acompañamiento que hago es un poco deficiente, pues evidentemente si yo me como una pizza, eso le va a generar, va a hacer que esto aumente. Si yo tomo hamburguesa con pan, va a hacer que esto aumente. Si yo tomo arroz con pollo, aumenta. Tomo café, aumenta. Tomo lácteo, aumenta. Entonces, claro, dependiendo de cómo yo sea de estricto, si yo tengo un problema de salud y quiero mejorar rápido, dependiendo de lo estricto que sea cumplir el paso de la nutrición, el paso número 2, pues si nunca hago esto y todo el tiempo estoy haciendo esto y nunca hago así, y hoy me tomé un asado en la cena, ¡pumba! Bueno, mañana otra vez con el redos, ya está cerca, el cuerpo dice, ya nos vamos a curar, ya nos vamos a curar, y ahora cojo, me voy de cena de empresa y me tomo primer plato, segundo plato, postre a las 10 de la noche, ¡boom! Otra vez. Y ahí vamos de nuevo. Acompañar con la respiración. Cuanto más oxígeno entra en las células, más energía hay. Cuanta más energía hay, más rápido va todo. Acompañar con la exposición al frío, con el sol, acompañar con la conexión a tierra, porque la conexión a tierra tiene un efecto equilibrador de redox. La conexión a tierra descarga la carga positiva, que es mala, ¡fum!, o sea, la baja, y absorbe electrones, los sube. Entonces también ayuda a que esa curación sea más rápida. Por eso es que enseñamos los 4 pasos fundamentales para restablecer la bioquímica. No porque las moléculas redox no sean eficaces si las tomas solas, como me dijo una persona hace poco. Sí son eficaces, pero evidentemente, si yo me puedo poner bien en un mes o en 2 meses, ¿por qué voy a esperar 8 meses? ¿No? Lo único que tengo que hacer es respiraciones, exposición al frío, comer lo más sano que pueda, tomar el redox como hay que tomarlo, exponerme al sol, estas cosas, ¿no? Y la conexión a tierra. Entonces, ¿en cuánto tiempo me puedo yo poner bien? Muy variable, dependiendo del problema, porque cada problema manifiesta un estrés oxidativo más grande o más pequeño. Depende también de la cantidad de tóxicos que yo tengo, no solo del estrés oxidativo, de la toxicidad que hay en el cuerpo, porque al igual que haría cualquier persona que en la cena de Navidad y toda la gente, toda la familia va a tu casa a cenar en Navidad. Terminan todos de cenar, cada uno se va para su casa, cada mochuelo a su olivo. Te quedan, yo qué sé, 20, 30, 40 platos por sucios, cubiertos, vasos, ¿qué vas a hacer? ¿Guardas todo así como está? No, primero lo lavas. Primero lo limpias y luego lo guardas. Bueno, pues así hace el cuerpo. Para poder regenerar, primero hay que limpiar. Entonces, yo no me voy a notar la mejoría hasta que mi cuerpo no regenere. ¿Y cuándo empieza la regeneración? Después de la desintoxicación. Por lo menos de la desintoxicación más grande. ¿Cómo yo sé cuándo termina la desintoxicación? Pues depende de cuántas toxinas tengas dentro, depende de la cantidad de agua que bebas, depende otra vez de cómo comas, porque si estás desintoxicando y comiendo metes más tóxicos dentro, pues evidentemente vas a tardar más. Depende de si haces ayuno intermitente o no, lo de comer solo en la mañana, mediodía y en la noche no se come. Depende de si quieres acelerar la curación haciendo un ayuno de un día, de 2 o un máximo de hasta 3 días. 36 minutos para responder a esa pregunta. Ahora,
¿Qué dice la empresa? Si en menos de 30 días tú no notas cambios, mejoría, o no estás contento, llamas a un teléfono gratuito, te devuelven el 100% del dinero. Pero claro, ¿qué significa cambios? Porque la realidad ¿cuál es? La realidad es que desde el segundo 1 que yo pongo una de las 16 moléculas redox en mi cuerpo, desde el primer segundo, ya el cuerpo ya está teniendo cambios. Desde el segundo 1. Otra cosa es que tú los notes, pero ya el cuerpo, primera ingesta de redox, o que te echas gotas o que te pones el reno, ya el cuerpo está cambiando, ya está mejorando, ya está equilibrando. ¿Cómo yo sé que esto es así? Porque se han hecho muchos experimentos. Se han hecho experimentos de sacarle sangre a una persona, con muestra de sangre real de una persona, y al microscopio ponerle en la sangre una microgota de asea. Entonces, al poner esa microgota en la muestra de sangre, se ve al microscopio cómo los glóbulos rojos cambian, se separan para que la sangre sea más fluida, se mueven mejor, hay más movilidad. La sangre, inmediatamente las toxinas que había en la muestra de sangre se desaparecen totalmente. Y más o menos, esto ahora voy a hablar de memoria del estudio, pero más o menos una muestra de sangre, las células que hay en una muestra de sangre sacada y expuesta, duran unas 6 horas con vida. Al ponerle la microgota de moléculas redox, duraban hasta 3 días esas células. De 6 horas a 3 días. Sangre limpia, así, instantáneo, la sangre limpia, glóbulos rojos separados, mayor movilidad, mayor fluidez. Y esos cambios se vieron que eran instantáneos. Tan pronto la gota cae, ¡pum! Instantáneo, empieza a haber cambios. Si eso sucede dentro de mi cuerpo, ¿yo voy a notar ese cambio inmediatamente? No, no lo voy a notar. ¿Hay personas que con una ingesta de moléculas redox ya notan cambios? Sí. ¿O que en 2 o 3 días les cambia la vida? Sí. Eso sucede a veces. ¿Pero por qué sucede? Sucede porque la persona ya previamente ha hecho un trabajo muy importante de desintoxicación. Cuando ya uno viene de hacer muchas cosas para mantener su cuerpo limpio y de repente conoce las moléculas redox, te las empiezas a tomar, las nebulizas o lo que sea, los cambios que notas positivos son así. Porque claro, si no has hecho un trabajo previo de desintoxicación, los cambios que vas a notar seguramente tengan que ver con una crisis curativa. ¿Cuánto tiempo va a durar la crisis curativa? Depende de ti. Depende de lo estricto que seas bebiendo agua, comiendo lo que tienes que comer, evitando lo que no, haciendo las respiraciones, relajando el sistema nervioso, porque nuestros pensamientos nos contaminan, nos intoxican también, nuestros propios pensamientos. Yo tengo un pensamiento, si ese pensamiento es negativo, hace que mis neuronas segreguen ciertos neuroquímicos, mi sistema nervioso segrega ciertos neuroquímicos, esos neuroquímicos van por la sangre, le mandan señales a las células fabrican proteínas de acuerdo a esos químicos, esos neurotransmisores, y entonces yo tengo proteínas tóxicas, proteínas dañinas, haciendo daño en mi cuerpo, que vienen como fruto de un pensamiento que yo tuve y una emoción negativa. Entonces todo eso también contamina e intoxica el cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que está todo el día diciendo qué asco, qué mal esto, odio esto, estoy enojado con el mundo, esto no me gusta y así, y vivo con estrés y desesperada, evidentemente, por muy bien que haga las otras cosas, sus mejorías positivas va a tardar mucho más en recibirlas. Y bueno, 40 minutos. No sé si alguien quiere preguntar algo más porque ya... Pero No, está muy bien. ha sido bien la pregunta porque daba para profundizar y mucho en realmente qué son estas moléculas, cómo funcionan, qué podemos esperar. Es el cuerpo el que decide. Siempre va a ser el cuerpo porque las moléculas son la herramienta del cuerpo para hacer
energía, fabricar las proteínas a partir del código genético y la comunicación celular. Y eso abarca todos los procesos bioquímicos del cuerpo, dependen de estos tres. Si no hay energía, estamos mal. Si no funciona la expresión genética, estamos mal porque las proteínas van a ser disfuncionales. Y si no hay buena comunicación celular, estamos mal también. Entonces, estas tres, que son las más importantes para yo estar sano, las tres son reguladas por redox. Y necesitan la mayor cantidad de redox que podamos tener en equilibrio. Y eso es justamente lo que tenemos en la botellita azul y en el gel. Vale, pero bueno, te pregunto por si he dado alguna duda. No, a mí me da igual, yo es por ti, por la charla, ¿eh? No, pero pregunta, adelante, estamos aquí para eso, no pasa nada. Pues yo no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo se lo estoy dando a mi madre, como te expliqué. Entonces, por ejemplo, he notado que lleva unos días que le he quitado ya medicación porque está dormida. Entonces no sé si tengo que hacer que esté activa o dejar que duerma, porque antes no podía dormir. Buena pregunta. ¿Me Vale. explico? En esos casos hay que escuchar al cuerpo. Es como cuando te da una gripe. Es el ejemplo que puse, ¿no? También creo que en el grupo. Si te da una gripe, el virus es respiratorio. Entonces digo, si el virus es respiratorio, ¿por qué me pesa el brazo? ¿Por qué me pesa la pierna y estoy tan cansado? Si solo es respiratorio. Porque la falta de energía que tú notas y te hace que querer estar solo durmiendo, tirado en cama, no tienes ganas de nada, es porque el sistema inmune está usando toda esa energía para curarte. Entonces no tienes energía tú para hacer tus cosas. Eso sucede cuando le damos redos al cuerpo. Muchas veces, al darle redos al cuerpo, la persona de repente le da un sueño, pero esto ha pasado muchas veces, un sueño que dices tú, es que no me aguanto el sueño. Estoy peor que antes, estoy más cansado, ¿no? Es que me duermo por las esquinas. Es tu cuerpo diciéndote, tenemos más redox, podemos hacer más cosas. Descansa, relájate, déjanos hacer nuestro trabajo. Es tu cuerpo que te está hablando. Vale, es que claro, me daba un poco de miedo porque como en teoría con esta enfermedad que tiene mucha gente, cuando es mayor, tienes que estar, o sea, tienes que activar, o sea, hacer que estén activos, ¿sabes? Y claro, la veo tan cansada, pero tan tranquila, tan cansada de sueño, pues que me contradecía a mí misma. O sea, digo, no puede ser, ¿qué hago? ¿Me Claro. explico? Y Sí, otra sí. cosa, me cuesta mucho que haga las respiraciones. Es que no me entiende cuando le digo lo de hinchar la barriga, subir el aire. No te preocupes, si No conozco nebuliza, todos los pasos. Ay, el otro día le puse la nebulización y me decía que la estaba envenenando. Y yo ahí media hora, como no media hora, no, me la puse yo. Mira, madre, ves que no pasa nada. Si yo todo lo que hago te doy, me lo pongo primero, yo ya me lo había puesto. Qué bueno. Digo, que no, digo, tú me ves viva. Dice, sí, digo, pues ya lo he hecho muchas veces, digo, para ver si pasaba algo. Pero, y a ver si puedo poquito a poco, claro, es que tiene 88 años. sí, a ver, sí, es cuestión de eso, de tener paciencia y sobre todo no generarle estrés, porque por muy bueno que sea nebulizar, si la persona mientras se está nebulizando notas que se estresa mucho, al final eso va a ser negativo. Claro, eso pensé. A ver, por el chat parece que hay preguntas. ¿Por qué hay diferentes dosis según la condición del paciente? Que esta se me había quedado. Vale. Primero, vamos a corregir cosillas. Aquí no hay pacientes. No existen pacientes. ¿Por qué? Porque no existen enfermedades. Las enfermedades es un invento del hombre. Una enfermedad, como nos la han explicado toda la vida que es una enfermedad, es, según la medicina, que es el concepto que todos tenemos de enfermedad, una enfermedad es lo que hace el cuerpo para curarse. Es decir, yo tengo gripe, me da mocos, me da tos, me sube la fiebre. Cuando vemos que alguien tiene fiebre, tiene tos, tiene mocos, ¿qué decimos? Está enfermo, ¿no? No, error, se está curando. Es una curación. Y que, o sea, fijaros el cambio
de paradigma, que enfermedad y sanación o curación, o enfermarse y curarse, son todo lo opuesto. La medicina ha hecho un trabajo tan bueno, no sé si diciendo esto van a dejar de vivir, ya me estoy emocionando demasiado, luego me lo van a borrar. A ver, ¿cómo digo esto suave? Perdón. A ver, Lo digo yo. en general, se ha enseñado de tal manera que los síntomas es lo que deriva de la enfermedad, que nos hemos acostumbrado a llamarle enfermo o enfermedad o proceso de enfermedad a los esfuerzos que hace el cuerpo por curarse. Entonces, si me da fiebre, tomo rápidamente algo para bajar la fiebre. No se debe hacer eso, a no ser que tengas 40 de fiebre o más. Si no, no se debe tomar nada para bajar la fiebre. Es un esfuerzo del cuerpo para matar los patógenos, subiendo la temperatura. Me da mocos, tomo algo para aliviarme los mocos. No, no tomes ningún medicamento para sacar los mocos. Si los mocos es una forma del cuerpo de envolver la porquería y los patógenos para sacarlos fuera, que no se escapen, por eso son pegajosos. Me da tos, tomo un antitusivo. No, no hagas eso. Si justamente la tos es el cuerpo haciendo fuerza para sacar toda la porquería que tienes dentro hacia afuera. Todo eso que llamamos síntomas de enfermedad o enfermarse, es el cuerpo curándose. Entonces, volviendo a la pregunta, que se me fue aquí lo del chat. ¿Por qué hay diferentes dosis según la condición del paciente? Primero, que yo no creo en pacientes, aquí todos somos personas. Todos somos personas que unos tienen más desequilibrios redos que otros. Punto. El médico te dice si el desequilibrio redos está en una célula del cerebro que te está generando un síntoma tal, la enfermedad se llama Pascual. Pero al final todos son desequilibrios redos en alguna parte del cuerpo. ¿Mi trabajo cuál es? Equilibrar. ¿Para qué? Para que el cuerpo se cure solo. Punto. En vez de ser el que genera el desequilibrio, ser el que ayuda a equilibrar. Es todo. Es todo. Todos los pasos que enseñamos aquí son para que la gente entienda cómo equilibrar su cuerpo. Y no que hagamos lo contrario que le genere un desequilibrio, donde nosotros creamos nuestros propios problemas de salud. Entonces, ASEA o las moléculas redos no tienen dosis diferentes. Siempre es la misma dosis. ¿Por qué se habla de diferentes dosis? Si yo tengo este desequilibrio, redos, yo qué sé, en el hígado, y yo quiero que mi cuerpo se cure rápido, me puedo tomar una botella por día y a lo mejor en 1 o 2 días, ¡fiu!, mi cuerpo se curó solo. Ahora, si en vez de curar esa condición del cuerpo en 1 o 2 días, problema de hígado, crónico, me molesta un poquito, hago vida normal relativamente, me tardo 6 meses en que el cuerpo cure el problema de hígado, que llevo 20 años con él, es crónico. ¿Te va a afectar algo a ti? No. El bolsillo, porque no es lo mismo tomar una botella por día que tomar 60 y 60. Vas a tardar un poco más en que el cuerpo equilibre y el cuerpo haga lo que tiene que hacer para ponerse bien. Pero no está en peligro tu vida por el problema de hígado. Llevas 20 años con él. Si en vez de 2 días tardas 6 meses, bueno, ¿que quieres no tardar 6 meses, quieres ir más rápido? Puedes tomar más cantidad. Las dosis que quieras, da igual. Ahora, ¿cuándo sí es importante la dosis? Solo en 2 casos es importante la dosis. Caso número 1. Una persona que está increíblemente toxificada y además está increíblemente débil y además lleva años sin beber suficiente agua y le cuesta beber la cantidad de agua que tiene que beber. En ese caso, hay que empezar con poca dosis de redox porque la crisis curativa puede ser demasiado fuerte. Entonces, si yo noto una crisis curativa demasiado fuerte y me impide hacer mi día a día, entonces yo le bajo la dosis para que la crisis curativa no sea tan fuerte y no me tumbe a la cama.
y yo puedo hacer cosas mientras mi cuerpo se está curando. Ese es el primer caso en el que yo tengo que prestar atención a la dosis, para bajarla a lo mejor. Segundo caso, si yo tengo un problema de salud donde el estrés oxidativo está creciendo a lo bestia, y si yo no freno el desequilibrio de estrés oxidativo a tiempo, mi vida puede estar en juego. Y ahí ya cada uno se imagina de lo que estoy hablando. Hay varios casos así, varias condiciones así. Si mi vida está en juego y yo necesito equilibrar esto rápido, porque si no llegamos a tiempo se acabó, es la otra parte en la que tienes que prestar atención a la dosis. ¿Cuánta dosis tienes que tomar? Lo que tu bolsillo te permita. Cuanto más, mejor, para corregir esto antes de que la persona pase al otro lado del velo. ¿Se entendió? Vale. Otra preguntilla. Las crisis curativas de reacciones se te pueden presentar con las moléculas igual que si hicieras un detox de desintoxicación. Mil gracias. Eso lo enganchamos con la pregunta anterior. Es que, ¿qué diferencia una crisis curativa de lo que se llama enfermedad? En realidad nada. Es lo mismo. Ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer. Es lo mismo. ¿Por qué a veces uno empieza con síntomas y me dice, bueno, tú dices que cuando uno tiene ciertos síntomas es el cuerpo tratando de curarse, pero si esos síntomas cada vez van a más, hay que hacer algo, ¿no? No simplemente lo dejas y ya está. Algo habrá que hacer si eso va a más. ¿Por qué sucede esto de que los síntomas van a más? Porque somos los únicos seres vivos de la Tierra que cuando tienen una condición de salud donde no estás totalmente sano, el cuerpo puede ir a peor y te mueres. Somos los únicos. ¿Os habéis parado a pensar en eso? Los demás animales que existen en la naturaleza y que viven en su hábitat natural, cuando tienen un problema, se curan solos, en relativamente poco tiempo. No existe el cáncer, no existe la diabetes, no existe la fibromialgia, no existe la artrosis, no existe la artritis. Y así os podría decir un montón de los problemas que están machacando nuestra sociedad. No existe el Alzheimer, no existe el Parkinson, no existe la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no existe en la naturaleza. Solo los seres humanos tenemos esos problemas. ¿Por qué? Como le dije a una chica hace poco, que me decía ella, estoy impaciente porque llevo 4 meses tomando el Redos y no veo mejorías. Es una chica que estaba súper intoxicada de cándida, mercurio y demás, ¿no? Me dice, no veo mejorías y llevo 4 meses. Le digo, bueno, ¿quieres mejorar más rápido? Agrega el paso 1, el paso 2 y el paso 4. Respiración con exposición al frío, nutrición correcta y reconectarse con el sol y con la tierra. Me responde, pero eso no tiene que ser así. El Redos tendría que funcionar sin nada más. ¿Por qué necesito hacer eso? No creo, no le veo la lógica, me decía. Y entonces yo le respondí, necesitas hacer eso porque la lógica dice, el sentido común, cómo Dios nos ha creado o cómo son las leyes naturales, dice que un adulto, un ser humano, respira llenando primero la barriga y luego el pecho. Porque un bebé lo hace de manera natural. Luego nosotros crecemos y nos programamos sin querer para respirar mal. Respiraciones superficiales. O vivimos con estrés. Nunca respiramos como tenemos que respirar. Entonces, desgraciadamente, hay que enseñar al ser humano a respirar correctamente, cosa que hacía de manera natural cuando era un recién nacido. Pero tenemos que volver a enseñar algo que cuando eras un bebé lo hacías sin que nadie te lo explicara. Igual que cualquier otro ser vivo de la naturaleza. Entonces, por eso el paso 1. Porque lo natural sería que eso ya lo estuvieras haciendo. Pero no lo hacemos. Entonces, hay que hacerlo.
Porque en condiciones normales en la naturaleza estaríamos respirando normal, estaríamos respirando bien la mayor parte del tiempo. Luego, otra, la exposición al frío. En condiciones normales, si es invierno y hace frío, estás expuesto al frío. Si es verano y hace calor, estás expuesto al calor. Pero no, nosotros somos seres especiales. Nos gusta el veranito con el calor. Hay gente que no, pero en general nos gusta el veranito con calor. Y en invierno, eso sí, en invierno, bufanda, me tapo, me abrigo, calefacción en casa y todas estas cosas. Claro, por eso la mayor parte de los problemas de salud vienen en invierno. Porque el frío, en invierno, genera las señales bioquímicas en el cuerpo que genera el calor en verano. Si en verano nos exponemos al calor, porque tampoco nos queda de otra, aunque hay gente que vive con el aire acondicionado, y en invierno nos protegemos del frío, al final el cuerpo se queda sin cierta información que de manera natural debería estar recibiendo y entonces te debilitas, porque no estás respetando lo natural. Siguiente paso. Le decía yo a esta chica también, el único ser vivo de la naturaleza que no sabe lo que tiene que comer para estar sano y no enfermarse es el ser humano. Tú jamás verás en la naturaleza un tigre comiendo lechuguitas y hojas verdes. Come un poco de hoja verde cuando se harta a comer carne para ayudar a la digestión. Pero tú tampoco vas a ver un elefante comiéndose un león o un tigre. Los animales saben lo que tienen que comer para estar sanos. No comen lo que no tienen que comer en su hábitat natural. Saben exactamente qué comer. El oso sabe lo que tiene que comer durante el verano y el otoño para poder hacer la hibernación en invierno. Si no comiera lo que tiene que comer, en la hibernación moriría. Pero no reciben clases ni cursos. Es decir, hay que comer esto, esto no, cómete esto. Y en esta época del año hay que comer tanto de esto que luego viene el invierno y si no nos morimos. Los animales lo hacen de manera natural. Nosotros somos los únicos atontados de la naturaleza que nos tienen que explicar qué comer para no estar enfermos. ¿Qué comer para estar sanos? No sabemos, pero no es culpa nuestra tampoco, porque hemos nacido en un mundo donde nos han enseñado de esta forma incorrecta, donde, como en el grupo estos días, es que no sé qué dice que el café que es bueno, que si lo otro dice que es malo, que si para aquí, que si para allá, y todo ese tipo de debates, a mí, por un lado, me dan un poco de pena y por otro lado me causan como un poco de gracia. Por lo que os estoy diciendo, es que somos los únicos seres vivos de la naturaleza que no sabemos lo que tenemos que comer para estar sanos. Entonces, en el paso número 2, desde un punto de vista evolutivo, natural, ¿qué tenemos que comer nosotros y cómo mezclar esos alimentos para que no nos hagan daño? Es algo que ya deberíamos estar haciendo, pero como no lo estamos haciendo, pues hay que hacerlo, hay que enseñarlo y hay que ponerlo ahí también. Y luego ya el sol y la tierra. Lo del sol ya hemos hablado, de lo de la tierra. Somos los únicos seres vivos de la naturaleza que viven 24 horas al día, la mayoría, aislados de la conexión a tierra. Hasta 1960, que se inventaron las suelas de plástico, todas las personas del mundo vivían conectados a tierra, porque las suelas eran de cuero, eran de piel, de los zapatos. Tú te ponías esos zapatos con suela de cuero, suela de piel, y tú estabas conectado a tierra igualmente. Y tenías zapatos. Pero ahora todo es plástico. Todo es plástico. Entonces salimos a la calle, zapato con plástico. Estamos en casa, aislados totalmente. Pueden pasar años y años y años, toda una vida, sin que una persona esté conectada a tierra ni una sola vez. Claro. Dice, ¿y yo tengo que hacer eso? ¿Tengo que sacar media hora de mi día o una hora para conectarme a tierra? Pero es que eso es algo que deberías estar haciendo de manera natural, porque somos los únicos seres vivos que no estamos conectados a tierra ni media hora al día.
todos los demás animales que viven en su hábitat natural viven conectados a tierra, descargando lo negativo y absorbiendo lo bueno. Entonces son cosas básicas que ya deberíamos estar haciendo y como decía, no me acuerdo quién era, no sé si fue Hipócrates, lo que la medicina llama enfermedad en realidad es la acumulación de pequeños pecados diarios en contra de la naturaleza. Si nosotros respetáramos lo natural, no nos enfermaríamos, igual que los animales viven en la naturaleza y no se enferman. Y viven, no tienen que echarse protector solar para protegerse del sol, no necesitan calefacción para protegerse del frío, tienen una salud perfecta en comparación con nosotros. Entonces, esas cosas, esos 4 pasos donde uno es el redos, lo único que no es normal o natural, que es un descubrimiento, es el redox. Pero claro, si yo tomo el redox, pero no me conecto y sigo cometiendo pecados contra la naturaleza, tú no vas a notar cambios positivos rápidos porque el redox que estás tomando, el cuerpo lo va a utilizar para corregir los pecados que cometes en contra de la naturaleza todos los días, por no comer sano, por no conectarte a tierra, por ponerte protector solar, por no exponerte al frío cuando toca. Todo eso, el redox va a paliar esas cosas y no queda redox para regenerar tu cuerpo si está enfermo. Por eso son tan importantes los 4 pasos. No es que digas, es que tengo que hacer todas estas cosas porque si no el redox no me funciona bien. Es que esas cosas deberíamos estar haciéndolas de manera natural. Sí, ya sé que son las 10. Vamos a ver, mi hija le hicieron todos los exámenes y todo súper bien, pero su problema es la hemoglobina. La ferritina la tiene en 5, lo que no hace que aún no sea nebulizado. Lo mismo, Marilu, los 4 pasos esenciales que restablecen la bioquímica. Que tu hija los haga. Si no los tienes, me los pides por WhatsApp. Pero que tu hija, si no puede hacerlos todos, que haga todos los que pueda. Vale, Eva se despidió hace un minuto. Miguel dice que son las 10. Perfecto. Gracias. Bueno, chicos, yo también me voy y chicas, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas Un gracias. placer, gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Iago. Espero que la información sirva. Sí, Positiva. muchísimas. Buenas tardes. Buen día. Chao.